Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 26 de junio de 2023. Vamos a comenzar la vuelta. Bueno, pues vamos a comenzar la vuelta y mirad a quién tenemos aquí en el Santiago Bernabéu. A nuestro queridísimo presidente, bueno, el del Real Madrid. Aquí está. Siguen con la marca, siguen con la marca de Audis. Será el suyo propio. Ahí se va. Los dos. ¿Le seguimos? Pero mira mi amigui, ¿qué hace en Telemadrid, Francisco? Bueno, pues yo creo que la idea es clara, ¿no? Porque ha venido al Santiago Bernabéu. Me da a mí que ha venido porque hoy, estos días, son días claves para el tema del nuevo museo. Ya sabéis que se dio orden de que a partir del 1 de julio se abriese la parte del lateral oeste y yo creo que ha venido a dar el visto bueno. Es posible que, si él certifica de que sí se abra, mañana tendremos cambio de tour. Así que, bueno, vamos a comenzar la vuelta y vamos hablándolo. Bueno, nos alejamos un poquito porque quiero que veáis la parte superior de la Torre B, donde ayer en las alturas vimos que ya estaban las pestañas puestas, pero en el día de hoy vamos a levantar la mirada porque mirad lo que están haciendo. Están empezando ya a colocar los nexos en la parte de la visera de la Torre B. Ahí vemos a los pedazos de cracks en estos precisos instantes. No creo que en la mañana de hoy les haya dado tiempo a colocar todos los nexos, pero me da a mí que ya tenemos como 2 o 3 viseras con los mismos. Vamos a volver a la vuelta. Ojú, ojú, cómo aprieta el Lorenzo. Bueno, pues nada, volvemos aquí a la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con Plaza de Lima. Tenemos un montón de motos aquí acopiadas, aunque no os importe mucho. Siguen trabajando en la parte baja de la Torre B, donde los requieren, van quitando lamas para seguir trabajando en el interior. Como estamos viendo, aún no han quitado los adhesivos protectores. Estoy viendo también aquí al fondo, en la parte baja de la fachada sur, que están midiendo. Ya sabéis que en esa zona tenemos los nexos colocados desde hace bastantes días y tenemos un montón de lamas también aquí acopiadas, y me da a mí que en cualquier momento veremos cómo empiezan a colocar las lamas en la parte de las conexiones entre las costillas y la fachada sur. También veremos el avance de la colocación de esas primeras lamas en la parte baja de la fachada oeste. Ahora lo veremos mucho mejor desde Castellana, así que en cuanto se ponga en verde, cruzamos. Así. Bueno, pues venga, se pone en verde, cruzamos. Vamos a subirnos a nuestro montículo preferido para ver. Madre mía, tenemos un montón de lamas aquí en la esquina de la Torre B. ¡Ey! Bueno, nos asomamos, aquí podemos ver. Pues es que no cabe un alfiler, yo no quepo por ahí. Encima que he sacado y he echado barriguita, yo ahí no entro, con todo el material que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. Es una verdadera locura todo el material que tenemos. Aquí a la derecha tenemos muchas lamas, son para la fachada oeste, la parte baja, como han ido colocando los últimos días de la semana pasada. Ahí a la derecha tenemos más lamas, ahí al fondo 2 plataformas inmensas. Realmente es que tenemos muchísimo aquí en la esquina de Concha Espina con Plaza de Lima, así que os hago un barrido de derecha a izquierda para que veáis todo esto despacito, como Luis Fonsi diría. Y ahora veremos si están colocando también lamas en vertical en la parte baja de la Torre B, que no tiene mucha pinta, la verdad. Vamos a acercar la mirada para que veáis también desde aquí la parte baja de la Torre C, con ya prácticamente todos los sectores completados. Y vamos a movernos porque si no, no vemos las novedades del día de hoy. Bueno, pues vamos a ver el avance de la colocación de esas lamas en la parte baja de la fachada oeste, donde vimos el viernes en primicia cómo empezaban a colocar esas lamas en la parte baja con un directazo. Y bueno, parece que han avanzado en otra nueva fila. Ahí están los pedazos de cracks. Parece que tenemos prácticamente 2 sectores ya con las lamas. De momento no han quitado las pegatinas, es pronto todavía para hacer eso. Así que nada, imagino que con todas las lamas que tenemos aquí guardadas, acopiadas y almacenadas enfrente de la Torre B, pues a lo largo del día / semana veremos cómo siguen colocando las mismas ahí en la parte baja
de la fachada oeste. Seguimos andando, quiero ver a ver si es que están colocando lamas en vertical. Hasta que no las pongan no voy a quedarme tranquilo. Anda, un melocotón ahora me vendría muy bien, la verdad. Fresquito. Aquí seguimos viendo las primeras lamas de la fachada oeste. Obviamente todavía no han quitado las pegatinas. Vamos a asomarnos para ver la parte baja de la torre B. Lo que digo, que no creo que hayan colocado ninguna lama todavía, y si la han colocado en esa parte no lo vamos a conseguir plasmar muy bien. Aunque yo creo que si empiezan a colocar una se vería bastante bien. Y más lamas que están llegando aquí a la esquina de la torre B. Van a entrar por la puerta de Plaza de Lima. Estas lamas que van para la cubierta. 3 armarios repletitos de lamas, ¿eh? Si es que estamos a tope. Por cierto, pues bueno, la visita de Florentino Pérez era un secreto a voces. Y es verdad que la parte de la viga museo, el recubrimiento no ha acabado en su totalidad, pero en el interior ya sabéis por las imágenes que ha subido Nuevo Bernabéu en sus cuentas de Twitter, YouTube y en la página web oficial de ellos, pues parece que hace unas semanas estaba todo listo, o apenas faltaban poquitas cosas. Así que es posible que Florentino haya venido al Santiago Bernabéu para corroborar, para dar el visto bueno, para abrir ya mañana o dentro de muy poquito lo que viene siendo el nuevo museo aquí en el lateral oeste. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están las máquinas? A ver. ¿No falta algo aquí? ¿No falta algo aquí? Exactamente, estamos en la punta de la grúa torre que está ubicada y montada en la parte de la esquina de la torre C. Me acaba de comentar mi amigo y compañero Jesús que están empezando a montar una grúa enorme en la esquina de Rafael Salgado con Castellana. No puede ser que empiecen ya a quitar por trozos, por tramos, la grúa torre que está en la esquina de la torre C. La verdad que me parece pronto, entre comillas, porque tienen que seguir dejando material en la cubierta, en toda la parte superior de la esquina de la torre C. Así que la verdad es que me parecería un poco raro que empiecen ya a desmontar la grúa torre que está aquí ubicada. Pero vamos a acercar de nuevo la mirada, porque en el otro lado no lo veíamos bien, porque nos daba el sol de cara. Y es posible, es que no lo veo muy bien, y eso que tenemos buen zoom. Aparte tenemos buen Parkinson también. Y es que es posible que hayan empezado ya a quitar el gancho. No, el gancho está ahí. Hayan empezado a quitar mecanismos de esta grúa torre. No sé, es que es especular. Pero bueno, no creo que tampoco les quede mucha vida a estas grúas torre, la verdad. Ya queda muy poquito para empezar a ver cómo la desmontan. Bueno, pues poco a poco vamos viendo cómo desaparecen, cómo desmontan esos andamios en la parte baja de la viga museo, una vez que han acabado de colocar y de instalar ese recubrimiento final en su parte inferior. Y ahora podemos ver, si quitamos el zoom, que simplemente quedan ya unos 20 o 30 metros de andamios en la parte norte de la viga museo. Lo siento mucho si hoy las tomas son un poco más raras que los habituales, porque es que realmente voy a intentar evitar el sol todo lo que pueda. Estos días vamos a tener unas temperaturas extraordinariamente calurosas. Así que mucho ánimo a los que están en el sur, en Andalucía, que van a llegar hasta incluso a las máximas de 43 grados. Así que todo el mundo a la sombra con una gorrita in the night y a beber agua o cosas peligrosas cada poco tiempo. Bueno, pues lo que decíamos, aquí vemos como en Castellana están empezando a montar una gigantesca grúa del elenco de Aguado. Sí, Aguado, ahí podemos ver la G en forma de gancho, que estratégicamente está bien diseñada. Y ahí podemos ver en la parte central de Castellana están empezando a montar una grúa hiper mega gigante. Ahí está. Qué verdadera locura. Y es algo raro, es algo muy raro, porque lo que decimos, aquí ya no queda nada espectacular por subir, porque ya las terchas se han subido, las piezas de la viga corona se han subido, las megaviseras que han ido montando las han subido también. Así que, ¿qué es lo que van a hacer con esta grúa? Puede ser que empiecen a desmontar, pero lo dudo todavía, lo dudo mucho. Vamos a asomarnos un poquito. Ya sabéis que mi estatura no es muy adecuada para grabar en los vídeos, pero bueno, siempre podemos alzar un poquito el dispositivo gracias a mi pedazo de brazos. Y lo que decimos, aquí está en Castellana montándose la grúa, así que veremos a ver qué es lo que van a hacer.
me lo podéis dejar en los comentarios siempre, no pasa nada, con mucho respeto y con mucho amor. Me podéis dejar en los comentarios lo que pensáis, lo que opináis respecto a esta nueva grúa que están instalando aquí. Así que ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre esta nueva grúa? Madre mía, que me da un tortazo con las lamas de acercar tanto el zoom. Bueno, en los últimos vídeos vimos cómo empezaban a colocar ya los nexos en la parte de las viseras, aquí de la parte superior de la torre C. Yo creo que en cualquier momento podemos ver cómo empiezan a colocar e instalar ya las lamas en esta esquina de Castellana con Rafael Salgado. Aquí tenemos las lamas en vertical de la parte baja de la torre C. Ahí tenemos también las lamas en horizontal curvadas. Así que vamos a ir para allá a ver si tenemos alguna novedad. Venga. Sorbito de agua y seguimos. Aquí han aprovechado a colocar más toy en esta esquina de la torre C. Parece que han avanzado en la colocación de las lamas en vertical en la parte baja de la torre C. Y bueno, pues vamos dejando atrás el montaje de esa inmensa grúa que están montando ahí en Castellana. Aquí podemos ver las lamas. De momento no se han cambiado esas que se ha escuchado de que se iban a cambiar. Ahí tenemos la lama de cierre de prueba en la parte de las viseras del lateral oeste. Y lo que hemos visto, están colocando ya los nexos en esta parte superior, así que lo único que queda ya es que traigan las queridísimas lamas para instalarlas. Vamos a echar un vistazo también a la parte de la viga museo, la parte norte exactamente, donde vimos cómo empezaban ya a cubrir la parte más cercana a la torre C. Ahí podemos ver los raíles, esos acoples que utilizan para instalar ese material definitivo, esa capa definitiva. Así que bueno, pues aún no han acabado en el exterior, pero veremos a ver qué pasa en el interior. Si es que luego cuando entremos vemos en el otro lado una zona habilitada, en la zona del lateral oeste, pues puede indicar que a lo mejor mañana nos cambien de ubicación en la parte del Tour Bernabéu. Bueno, aquí tenemos a Maribel y a Paco en el Santiago Bernabéu. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Qué pedazo de cracks, y qué amables y simpáticos. Bueno, pues tenemos aquí la parte baja de la torre C. Ha sido gracioso porque digo el nombre de los dos y ya automáticamente decís lo que queráis. A la Madrid, o viva al Pedrete, o viva lo que sea. Se han quedado callados. Dices que no estamos acostumbrados a hacer entrevistas. Bueno, la parte baja de la torre C, así está el día de hoy, 26 de junio de 2023. Seguimos viendo, seguimos visualizando lo que va pasando en las obras. Otro vistacito a la parte de la Castellana, donde hemos visto que están empezando a montar una inmensa grúa. A ver si desde la otra zona, a ver si desde aquí podemos verlo. A ver. Oye, es mosqueante, ¿eh? Es mosqueante. Mirad dónde están montando la grúa. Luego la pueden mover o no la pueden mover, pero mirad qué cerquita está de la grúa torre. Mirad qué cerquita está, están apenas 5 metros, 7 metros más o menos. Así que puede ser que empiecen ya a desmontar la grúa torre. Y con las dos grúas torres que tenemos en la esquina de la torre B y en la torre D, es posible que lleguen a seguir metiendo material a la parte de la cubierta. No sé, es un poco raro, es un poco extraño, pero bueno, lo dejo ahí en el aire para ver qué pensáis, qué opináis. Hasta que no empiecen con los trabajos, pues no vamos a saber exactamente la función de esta grúa. Bueno, en los últimos vídeos vimos cómo traían estas puertas de emergencia en esta parte del fondo norte. Han traído muchísimo material. Ahí podemos ver el nuevo material que han ido acopiando en las diferentes partes, justo enfrente de las puertas de acceso. Al igual que en la torre B tenemos mucho material, pues aquí en el fondo norte también tenemos mucho material. Siguen trabajando en la instalación de los herrajes en estas puertas de acceso del fondo norte, más bien prácticamente al lado de la esquina de la torre C. Aquí tenemos los huecos de las dos nuevas guías verticales. De momento tienen que seguir trabajando en ellas, no han colocado todas las conexiones. Y me acaba de llegar un comunicado oficial de que Modric renueva hasta 2024. Oye, la verdad que Modric es un señor. Ha elegido quedarse en el club blanco un año más a irse a Arabia a una oferta que tenía estratosférica y se ha quedado un año más. Un año más. Eso es madridismo, eso es ADN madridista. Bueno, seguimos navegando por la parte de Rafael Salgado y el fondo norte. También han traído nuevas lamas aquí en Rafael Salgado, más las que teníamos antes. Vamos a ver si han colocado más hojas en las puertas de acceso, en esas estructuras in the night. Así que
Vamos a movernos y vamos a sacarlo de cerquita. A la sombra de los pinos. Muy buenas y bienvenidos al Fondo Norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Hoy 26 de junio de 2023, ahí tenemos un nuevo tráiler con nuevas lamas in the night, más las que teníamos aquí, más los contenedores, más hormigonera. Tenemos a los cracks trabajando en las puertas de acceso con esos herrajes tan bonitos y tan preciosos. Iremos viendo cómo van colocando más hojas, al igual que vimos en los últimos vídeos, cómo tenían muchísimos palets con esas hojas que han ido colocando en las puertas de acceso de aquí del Fondo Norte. Esta es una que se han quedado un poco a medias, la verdad, pero bueno, esta es una de ellas en las que están trabajando ahora mismo. Estamos viendo también esta puerta, esta nueva estructura donde a día de hoy podemos ver el interior. Vimos como el otro día estaban con la reforma de esas escaleras, parece que ya va cogiendo un poquito de color esa reforma. ¡Vamos ahí! ¡Qué pedazo de cracks! Y nada, pues esto es lo que tenemos aquí en el Fondo Norte. ¿Os gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Ay, que no me enteré yo que lo pasáis mal, y sobre todo hoy lunes, ¿eh? Hay que sonreír a la vida, porque es lunes, pero no se acaba la vida. Bueno, modo gran angular, de la parte de la fachada norte del Santiago Bernabéu, junto a las viseras también. Ya todas las lamas colocadas, las pegatinas quitadas. Novedades vistas aquí del Fondo Norte y nos vamos hacia el lateral este, a la esquina de la Torre D. Acompañadme. Vale, hop. Aún no tenemos las esquinas cerradas con las lamas correspondientes a cada zona, pero bueno, seguiremos viendo a ver qué va pasando en todas las esquinas, que vimos cómo completaban con esas guías verticales, pero de momento no han colocado las conexiones, no han colocado los nexos, así que falta un poco todavía por ver la colocación de las lamas. En los últimos vídeos también vimos cómo terminaban de instalar estas puertas en los diferentes niveles de los huecos de ascensores. De momento faltan 2 niveles por completar en esta parte de la esquina de la Torre D. Novedades vistas en el Fondo Norte y nos vamos al lateral este. Bueno, esquina de la Torre D, dejamos atrás el Fondo Norte, seguimos viendo las lamas que quitaron. De momento no han traído las nuevas o las reparadas. Siguen trabajando en la parte baja de la Torre D con esa reforma. Ya están, parece que terminando, han enfoscado toda esa parte. Mirad qué bonita queda, ¿eh? Qué bonita queda la parte baja de la Torre D. Y ahora están cavando ahí. Han excavado toda esa zona. No dejan de llegar camiones, ¿eh? Esto es un chorreo de camiones y de material nuevo. Madre mía. Bueno, seguimos viendo cómo siguen trabajando en la colocación de las pestañas en la parte baja de la fachada, aquí al lado de la Torre D. Desde Huelva. ¡Hala, Madrid! Lo que decimos, ahí podemos ver cómo siguen con los trabajos de la colocación de las pestañas en la parte baja de la fachada este. Es posible que esta entrada del Tour Bernabéu tenga las horas contadas. De todas formas, seguiremos estando atentos a ver qué va ocurriendo a lo largo del día, que tengo entrada para por la tarde. Tenemos un montón de gente, un montón de turistas, así que no me han podido dar entrada para por la mañana, así que por la tarde accederemos. Ahí podemos ver la nueva estructura, que de momento pues parece que se ha quedado un poco paralizada, la verdad, en este lateral del nuevo edificio. Vamos entrando ya de lleno en la parte central de Padre Damián y del nuevo edificio. Ahí podemos ver 2 plataformas en la parte baja de la fachada. Ahí están rematando con la brocha. A la derecha exactamente no sé qué es lo que están haciendo, pero están haciendo algo segurísimo. Vimos cómo tapaban ya esos huecos, en este caso este hueco de la parte norte de la fachada este, de esa lama que se llevaron a reparar o la trajeron nueva. Y aquí tenemos también las últimas lamas que incorporaron y que colocaron en esta parte norte de la fachada este. De momento no han quitado ni los adhesivos protectores. Seguimos navegando, la gente dándome envidia porque se va a la playa in the night. Y aquí tenemos la grúa del elenco de Aguilar en la parte superior de la Torre A, que parece que ya han terminado de colocar la visera que faltaba. Paramos un poquito porque quiero que veáis la parte central del nuevo edificio, que no lo he enseñado hoy. Vamos a hacer el barrido de abajo hacia arriba, como todos los días, hasta que lo cierren. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Es que a mí los silencios me incomodan. ¿Estáis bien? Yo he dormido también hoy muy bien, la verdad.
he podido dormir bien con el calor que hace, me he puesto el ventilador y nada, pues hoy estoy fresquete, la verdad. ¿Siguen sacando escombro del interior? ¿En serio? ¿Siguen sacando escombro del interior? Mirad todo el escombro que tenemos aquí. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Como diría mi perrito. Bueno, pues no hay muchas más novedades que mostrar aquí en esta parte del Santiago Bernabéu. Tenemos aquí un nuevo tráiler, en este caso viene a recoger estos armarios vacíos, que esos armarios contenían lamas, esas lamas que han ido subiendo a la parte de la visera y que luego en el interior lo veremos a ver cómo están ahora mismo con el tema de la instalación de las lamas en esa parte de la visera. Y por la colocación de las eslingas de la grúa de Aguilar, pues podemos ver que han colocado una nueva visera. El otro día estaban a punto, pues hoy ya la han terminado de colocar. Y ahora, a medida que han ido colocando las viseras, tendrán que seguir colocando esas uniones entre las viseras del lateral oeste y las de la esquina de la torre A, y posteriormente ya colocar las estructuras para los canalones, como han hecho en las diferentes partes del Santiago Bernabéu. Además, que es justo en esta zona de aquí, ahí, toda esa parte que se ve de la cubierta, pues en esa zona es donde tienen que colocar todas esas estructuras para los canalones. Así que, bueno, también los nexos, las lamas, las pestañas, queda muchísimo en esta esquina todavía, pero esto en verano ya lo tendremos listo. Nos vamos hacia el fondo sur. Bueno, venga, seguimos avanzando. Hoy me encuentro un poco mal de la nariz y de la rinitis, pero bueno, aquí estamos, luchando contra viento y marea. Desde Plaza de Sagrados Corazones nos despedimos del lateral este con la parte de la visera y esa lama que aún no han traído reparada ni nueva. Nos vamos a ver los avances en la parte del fondo sur con esa nueva incorporación en la parte superior de la torre. Bueno, seguimos viendo avances, en este caso en la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí vemos cómo han levantado ese muro. Tienen colocado también instalado un maquinillo. Ese maquinillo actúa de polea para subir y bajar material. Hay maquinillos de ventana también, pero obviamente esto no es una ventana, así que no hay por qué usar ese tipo de maquinillos. Vamos dejando atrás el lateral este, llegamos al fondo sur, esquina de la torre A. Madre mía, es que esto es como un laberinto. Tengo que ir haciendo amagos. Seguimos avanzando por la mejor curva del mundo, después de la de Maribel in the Night. Esta parte de la torre A con la parte sur y norte de la fachada este del Santiago Bernabéu. Y seguimos avanzando para ver cómo siguen los trabajos en esta parte del Templo Blanco. Ahí podemos ver cómo continúan con esos ladrillos, ese muro de reforma en la parte baja de la torre A. Ahí podemos ver lo que han avanzado a duras penas, porque tenemos justo enfrente la valla blanca como en nuestro corazón. Toda esta zona de aquí, ese hueco de ascensores, ese hueco del elevador de servicios, donde tienen que seguir con ese cerramiento, y también la colocación de las nuevas puertas en los diferentes niveles, que a comparación del fondo norte, aquí tenemos muy pocas puertas colocadas. Aquí vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis la zona del elevador de servicio. Hoy 26 de junio de 2023. Lo que hemos visto al principio del vídeo, estaban trabajando en la parte de las conexiones fijas entre la fachada y las costillas. Estaban midiendo, estaban viendo a ver si era viable ya empezar a colocar las primeras lamas. Así que en cualquier momento podemos ver ya cómo empiezan a instalar las lamas en estas conexiones. No pestañeéis porque os roban. No os vayáis a la playa sin ver mi vídeo, porque aquí en cualquier momento JR está aquí para poder ver las cosas novedosas. Siguen trabajando en estas nuevas estructuras en la puerta 32, al lado de la tienda oficial del Real Madrid. Tienen que seguir colocando los herrajes pertinentes para empezar a colocar las hojas como han hecho en el fondo norte. Así que vamos acabando el vídeo a la vuelta del Santiago Bernabéu al exterior, hoy 26 de junio de 2023. Luego accederemos al interior, así que no te vayas muy lejos. Dale al like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo aquí en el canal. Así que a la Madrid y nos vemos en un rato.